¿Quién dijo que todo está perdido? Está con nosotros el embajador de Palestina, nuestro querido amigo Mahmoud. Para los amigos es Mahmoud. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Cuánta sangre llegó al río? Pero hoy vengo a ofrecer mi corazón. Como muchos en el mundo, la condolencia no solo por la periodista que ha sido asesinada con un chaleco antibalas, con un letrero prensa, con un casco en esta cobertura, nuevamente en la tensión Israel-Palestina, nuestra solidaridad con tantos palestinos y palestinas que han entregado su vida en esta guerra que desde que Mafalda era chiquita ya no sería en el planeta. Embajador, gracias por estar acá. Gracias a vosotros. Ante todo quería manifestar durante mis 4 años aquí en Bolivia como embajador. Ya. Yo desde el primer día fui un militante, me integré a esta familia, que la familia lectora de La Razón. Fui y más tarde un columnista en este medio de la libertad, de la voz de los que no tienen voz, de la justicia. Sois los mejores defensores de las causas injustas donde se viola el derecho internacional, y gracias a usted personalmente, a todo el equipo, de todo mi corazón, y a toda la familia de La Razón. Gracias por esas palabras, embajador. Hoy nos reúne esta partida, que por supuesto que no es la única, pero ha sido muy mediática, no sé si por mujer, no sé si porque tenía el chaleco, el letrero de prensa, el casco, no sé si porque hay conexiones con Estados Unidos, porque dicen que ella era palestina, norteamericana. Bueno, enseguida se lo pregunto, embajador. Doy la bienvenida a Pedro Santander, investigador de CELAC. Pedro, ¿estás con nosotros? ¿Con ustedes? ¿Me escuchan bien? Sí, Pedro, todo bien. Amigo de La Razón, periodista, doctor en lingüística, profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Se especializó en el análisis de medios, así que nos va a ayudar en esto que está sucediendo y en la mirada mediática. Una cosa es la realidad y la otra, que se parece mucho, pero no es lo mismo, es la cobertura mediática y lo que decimos los medios. Embajador, ¿está de acuerdo conmigo en que este es un caso que ha traído muchísimo la atención y por qué? Al final de cuentas, el caso de la muerte de esta periodista traerá más focos internacionales en esto que hoy está siendo casi en su totalidad ocupado por el conflicto Rusia-Ucrania. Realmente que lo que está pasando hoy día en Palestina no es algo nuevo. Israel no ha asesinado a Shirin por ser Shirin. Israel ha asesinado a Shirin porque es la voz de la verdad. Israel teme la verdad, teme que se descubre su narrativa falsa histórica y su ideología sionista, donde ayer mismo era el 74 años, conmemoramos la Nakba, la gran catástrofe que Israel ha expulsado al pueblo palestino por la fuerza militar, cometiendo masacres contra este pueblo para crear el Estado. Israel asesinó a Shirin precisamente para tapar la voz del periodismo, el periodismo libre que descubre la verdadera cara del ejército israelí y su ideología. Por estos motivos, Israel asesinó a Shirin, y por ser quien es Shirin, ha tenido a nivel internacional, a nivel mundial, esta cobertura por la barbarie que se cometió, no por asesinarla solo, sino por atacar su funeral encima. Si el tema nuestro estamos hablando de odio, eso demuestra un odio ya exagerado. Y me gustaría leer 2 líneas de una periodista israelí, Shlomi Eldar. Ayer domingo dijo: durante más de 20 años cubriendo el conflicto palestino-israelí, vi tanto, demasiado,
Pensé que había visto todo. Me equivoqué y añadió, ¿qué diablos pasa? ¿Qué persona de sano juicio que ve la gente levantando un ataúd con un cadáver adentro y lo golpean? ¿Cuánto odio debe tener para hacer tal barbarie? Soy avergonzada porque la policía de Israel, que se pone, debe proteger a los ciudadanos. Considero que los ataúdes y los muertos no son enemigos y ni es un peligro al pueblo de Israel. Enfatizó. Lo que salió de allí mostró la debilidad en lugar de la fortaleza del ejército de Israel. Solo las personas débiles consideran que el periodismo y el funeral de un periodista es una amenaza a un Estado. El impacto de las balizas al cortejo fúnebre desaparecerá, pero la vergüenza permanecerá. Estas son las palabras de una periodista israelí diciendo lo que pasó realmente en el fúnebre. Y creo que estas palabras se pueden trasladar también. Antes de pasarle la palabra a Pedro, voy a pedir, no ahora, pero en cuanto tenga mi equipo, las imágenes de esos otros ataúdes aquí en la ciudad de La Paz, en el gobierno transitorio de Yanine Áñez, después de las masacres. Utilizo la palabra que ha usado ya el informe del GIEI, hubo masacres. Cuando los familiares descendieron con esos ataúdes, hubo también una represión de parte de la policía. Las voy a mostrar al embajador, que seguramente las ha visto, y a mi colega Pedro en Chile, para que en ninguno de nuestros países volvamos a faltarle el respeto a quienes ya no están con nosotros. Gracias, qué rapidez. Esto no es territorio israelí ni palestino, esto es La Paz. Y ahí están los ataúdes de las víctimas en el gobierno de Yanine Áñez, y ese joven que se quedó valientemente, y esa madre y esa gente al lado de los ataúdes. Están en el piso porque la policía llegó a reprimir. De los episodios más tristes, la conexión con lo que ha sucedido hace pocos días con el ataúd de esta periodista es automático. La idea es, si no nos vamos a respetar en la vida, por lo menos respetemos a quienes ya no están. Terrible. Pedro, acabas de escuchar las palabras del embajador de Palestina, Mahmoud El Alwani. Por favor, tu lectura de lo que has visto en los medios. Bueno, un gran saludo en primer lugar a ti, a La Razón, al pueblo boliviano, y por supuesto un sentido saludo al embajador Mahmoud y al pueblo palestino y toda esa trayectoria tan trágica, pero a su vez tan admirable, ¿no? de valentía, de resistencia y de coraje del pueblo palestino. Para nosotros los latinoamericanos, al igual que para los palestinos, aunque duela, aunque conmueva, aunque nunca deje de indignarnos, no debería ser una novedad que ciertas fuerzas no respetan ni a nuestros muertos. No nos respetan en vida a quienes, como el pueblo palestino, quiere ser un pueblo con soberanía y autodeterminación. No nos respetan en la muerte tampoco, y trágicamente los latinoamericanos conocemos y tenemos, ¿no es cierto?, la figura del detenido desaparecido, que en Chile son miles, en Argentina son aún más, en Guatemala, en Honduras, en Uruguay, en Brasil. La figura del detenido desaparecido es justamente una figura muy latinoamericana, trágicamente latinoamericana, en dictaduras apoyadas por Estados Unidos, donde a los muertos, ¿no es cierto?, a los muertos jóvenes, hombres y mujeres en su mayoría, los tiraban al mar, los tiraban a los ríos, los tiraban a los volcanes, los tiraban en minas,
¿no es cierto?, abandonadas para nunca más ser encontrados. Entonces, bueno, efectivamente, lamentablemente, ni en muerte nos respetan, y tal como tú mostrabas bien ahí la masacre, ¿no es cierto?, ni en Bolivia, ni en Palestina, ni en Chile, ni en Argentina, han sido capaces muchas veces de respetar ni a nuestros muertos. Eso en primer lugar, quisiera decir. Y en segundo lugar, sí, yo soy docente, yo soy periodista, soy docente de la Escuela de Periodismo hace muchos años. Discutimos estas cosas en clase con mis alumnos, también con otros colegas. Y bueno, yo tengo una posición bien particular al respecto. No sé si tú sabes que la semana pasada falleció una periodista chilena, una joven de 30 años, producto de un balazo en la nuca. Al otro día de que falleció la periodista palestina, al otro día, creo que la periodista palestina falleció un miércoles y la periodista chilena, después de 15 días de agonía, falleció un jueves. Un día después fue un día, por lo tanto, muy conmocionante para los periodistas. Ella falleció producto de un disparo que en una manifestación le dieron elementos lumpen, elementos sicarios, ¿no es cierto?, en connivencia con la policía chilena. Y a mí lo que me parece que tenemos que reflexionar... Francisca Sandoval es el nombre de la colega. Francisco Sandoval, exactamente, de 30 años, que deja un hijo de 5. A mí lo que me parece que es importante, lo que tenemos que reflexionar es que los periodistas que son agredidos, los y las periodistas que son agredidos, los y las periodistas que son asesinados, están en un lado bien concreto de la trinchera. Es decir, no cualquier periodista recibe palos, no cualquier periodista recibe balazos, no cualquier periodista es asesinado, ¿ya? Generalmente son aquellos periodistas que están en un lado de la dinámica, ¿ya? Y no los que están en otro. Es decir, aquí en Chile no... Afortunadamente, por supuesto, ¿no? Pero aquí en Chile los muertos de la prensa no los ponen los medios de la prensa mercurial, de la tercera, de las grandes prensas, de las grandes corporaciones. Los muertos en Palestina o acá no son de las grandes cadenas, son aquellos que están del lado reporteando, informando, interpretando los acontecimientos desde el otro lado, desde el lado del afectado, del agredido, del ofendido, del atacado. Y bueno, al estar tú, periodísticamente hablando, al hacer tú una opción por estar cubriendo la noticia, cubriendo la información, reporteando, interpretando los acontecimientos del lado del agredido y del afectado y del atacado, también serás atacado, también serás agredido, y muchas veces, como lamentablemente ocurrió en Palestina y lamentablemente ocurrió en Chile, también muchas veces serás asesinado. Es decir, el periodismo en ese sentido es una profesión que muchas veces requiere, ¿no es cierto?, claridad respecto a dónde tú te posicionas, para que después entendamos mejor estas cosas, por muy trágicas que sean. En todo caso, Pedro, embajador, tenemos que llegar a la verdad, a los datos reales de esta muerte. El secretario de la ONU, Antonio Guterres, se ha sentido horrorizado, según sus propias palabras, por el asesinato de Shiri Abu Akleh. Guterres, sin acusar a Israel ni apuntar a la autoría del disparo, pidió a las autoridades competentes llevar a cabo una investigación transparente. He visto algunos reportes de prensa donde autoridades israelíes plantean la posibilidad de que hayan sido balas palestinas o una bala palestina. También pide el esclarecimiento. Estados Unidos también se ha manifestado. Tenemos algunos tweets que los voy a leer enseguida, embajador. ¿Dónde estamos en el caso de las investigaciones? Usted que está haciendo mayor seguimiento de este asunto. Realmente que hablando de este tema, según el informe de los Reporteros Sin Fronteras, desde el año 2000, de la segunda intifada, Israel asesinó 55 periodistas palestinos. Y este mismo informe dice, en los últimos 4 años,
144 violaciones israelíes contra periodistas palestinos y extranjeros. Además, si nosotros vimos la trayectoria de Israel en el asesinar del pueblo palestino, Israel asesinó desde su creación cientos de miles, casi llegamos alrededor de 1 millón de muertos palestinos a mano de Israel. ¿Hay periodistas israelíes asesinados o asesinadas? ¿Usted sabe Lamentablemente, yo, según mi conocimiento, hay 2 periodistas. Uno es inglés, británico, fue asesinado en el 2003 en Gaza, estaba haciendo un reportaje en Rafah, y hay otro turco en el 2010 que acompañaba la flotilla. Israel lo asesinó a sangre fría. ¿Periodistas israelíes? Periodistas israelíes no tengo conocimiento, Pero lo que tengo conocimiento que Israel no asesina a cualquier periodista, sino aquellos periodistas que quieren reportar la verdad de lo que lleva a cabo este ejército, como masacra a inocentes, niños, mujeres, incluso equipos médicos. Israel no respeta, Israel está por encima del derecho internacional, a pesar de lo que manifiesta las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, en su resolución 2222, exige el respeto de los periodistas en conflicto, porque lo considera son seres humanos civiles que transmiten la verdad del conflicto y deben estar protegidos, no asesinados. El asesinato de Shirin fue premeditado. Ella misma lo había manifestado en más de una ocasión, que ha recibido amenazas. ¿Por qué? Porque una periodista quiso dar la verdad con su propia voz. Esto la que la llevó al asesinato. ¿Quién era ella, embajador? ¿Nos puedes retratar un poquito el perfil de esta periodista? Desde luego. La conocemos como periodista de Al Jazeera, pero... Nuestra querida periodista Shirin tiene 51 años. Una periodista que quiso ser al principio arquitecta, pero dejó el estudio y se inclinó a estudiar periodismo. Comenzó su carrera en Voz Palestina. En la Voz Palestina era la voz del Estado de Palestina. Más tarde se trasladó al Al Jazeera. Ella ha adquirido también la nacionalidad norteamericana por sus familiares que residen en Estados Unidos. Ha ido a Nueva Jersey a vivir, pero ella decidió volver a vivir en Palestina por sentirse que esta tierra la necesita. Ella se sintió muy palestina de raíz y de corazón, y quiso llevar la verdad, la voz de la verdad, quiso llevar la voz de su pueblo para que la gente escuche el sufrimiento diario que llevamos casi un siglo en esto. No un día ni dos, mientras que la comunidad internacional con su doble moral mira al otro lado. Estas manifestaciones de responsables internacionales que piden la investigación del asesinato de una periodista, ¿por qué no piden la investigación del asesinato de tantos periodistas asesinados a mano del ejército de Israel? Y ahora van a acusar otra parte que no fueron ellos los que han asesinado. Si los masacres del ejército israelí en Sabra, Shatila, Jenin, Gaza, Rafah, es un historial largo de asesinato, mientras que la comunidad internacional no solo mire al otro lado, saca comunicados de condena para dar cobertura a esta política que lleva a cabo Israel. Nosotros tenemos toneladas de resoluciones de condena. ¿Y para qué nos vale? Al único que nos vale para que Israel se siente más y más fuerte y por encima de estas condenas, por encima de la ley, y lleva a cabo una política de asesinato, una política de erróneo al servicio del imperio en turno, para conquistar la riqueza de los pueblos en el mundo. En redes sociales han circulado videos del momento de su muerte. Esto ha generado una condena internacional, exigencia de investigación, pero a su vez esto muestra un poco las coberturas. Pedro, tú que conoces y estudias las
maneras, cómo se comportan, cómo nos comportamos los medios. ¿Qué impresión tienes a estas alturas de la cobertura internacional de este conflicto que ya nos tiene tanto tiempo contando muertos? Sí, bueno, los medios de comunicación no reflejan la realidad, ¿ya? Eso es muy ingenuo creer eso. Los medios de comunicación lo que reflejan son correlaciones de fuerza. Básicamente sus discursos, sus representaciones, la manera como tú dices, de cómo informan y reportean, dan cuenta y son un reflejo de lo que pasa en otras dimensiones de la sociedad. Y por eso podemos entender que el asesinato de ciertos periodistas pase bastante desapercibido y otros acontecimientos similares, incluso de menor magnitud, sean escándalo mundial. Porque responde a intereses. Entonces yo creo que eso hay que ser claro, hay que ser objetivo, no hay que tener ni ingenuidad ni falsas expectativas al respecto. Como bien decía Mahmoud, hay países fuertes que están por encima del derecho internacional. Hay miles de resoluciones condenando actitudes que no tienen ningún efecto, cero efecto, en países fuertes. Y con los medios de comunicación pasa algo similar. Los medios fuertes, los medios poderosos, los medios importantes, ya sea a nivel local o a nivel internacional, esos medios tienen escalas de valores, tienen prioridades, tienen sus sesgos, y para ellos ciertas cosas pueden pasar y otras, incluso menores y de menor importancia, son un escándalo. Entonces, claro, yo no conozco las cifras, pero estoy seguro de que no ha habido ningún periodista israelí asesinado en el último tiempo, tal como decía Mahmoud, porque de haber sido así, hubiera sido escándalo mundial. Sin embargo, esa cifra de periodistas asesinados que da Mahmoud en Palestina en los últimos años, que es una cifra, que entendí que eran 59 colegas en los últimos 10 años, algo así, es una cifra escandalosa. Sí, más de 50, ¿verdad, embajador? 55. 55. 55. Bien, esa cifra es una cifra que nos genera escándalo, aunque debiera, porque, como te digo, los medios de comunicación no reflejan la realidad. Los medios de comunicación reflejan fuerza, correlaciones de fuerza. Y por lo tanto la escala de valores de los poderosos se refleja, y la escala de valores de quienes estamos, digamos, en la otra trinchera, como decía yo, también se refleja con su fuerza. Y por lo tanto, esa es un poco la dinámica de los medios de comunicación en general. Fíjate tú que tú hablabas del gobierno interino de Yáñez, ¿no? De Anín Yáñez. Bueno, ¿por qué no denominarlo una dictadura? Fue un gobierno, una dictadura, entonces se buscan eufemismos para, ¿no es cierto?, designar ciertas situaciones, pero para designar inmediatamente a otros gobiernos, ¿no?, te aplica rápidamente la etiqueta de dictadura. Entonces eso es reflejo de la fuerza que hay fuera de los medios para hablar, ¿no es cierto?, y para usar el lenguaje en los medios de comunicación. Así que bueno, más allá de lo trágico, de lo terrible que pasó en Palestina, que pasó en Chile, la cobertura es más o menos esperable. Embajador, ¿cuál es su percepción sobre el tratamiento de los medios, sobre todo de los medios más alejados, ¿no? Ahora usted está en América Latina. ¿Cómo siente que los medios en América Latina, en particular en Bolivia, tratamos o no tratamos, o entendemos o no entendemos algo que está tan lejos, ¿no? ¿Cuál es su sentir y su impotencia, me imagino, en algunos momentos? Realmente, tal como dijo mi colega, mi amigo Pedro, que tenemos dos tipos de prensa. Una prensa que es la voz de la verdad, donde quiere llevar la verdad al pueblo, y están perseguidos casi en muchos países del mundo. Y otro periodismo para dar cobertura a la opresión, a la indemocracia, a la injusticia. Y lo hemos visto muy bien tratados, muy bien difundidos, están al día.
¿Y esto por qué será? Porque realmente que el capitalismo en sí mismo es el dueño de la farmacéutica, de la fabricación de armas y de los medios de información, para llevar un plan completo, para poder llevar a cabo su política agresiva contra los pueblos. Aquí en Bolivia realmente he visto algunas voces muy críticos con la política agresiva de Israel, y gracias a este periodismo libre que tenéis aquí en Bolivia y en muchos países de América Latina también hemos visto periodistas valientes, están dispuestos a dar la cara y la vida para dar la verdad. Y esto nos anima a nosotros en todas las trincheras para seguir luchando, para imponer esta justicia, el derecho internacional, a pesar que la comunidad internacional cada 2 por 3 nos bombardean con estas lemas del derecho internacional, de la justicia, de derechos humanos, mientras que miren al otro lado cuando están violadas en países del tercer mundo, porque combina o compagina con su política para llevar o imponer un nuevo colonialismo a los pueblos en América Latina, Asia y África. Y de hecho, cuando se dice comunidad internacional, no sabemos bien qué estamos diciendo. Pedro, a tiempo de despedirme, quiero comentarte que hoy estuve leyendo una nota de AFP proveniente de Chile que titula Nueva Constitución de Chile, un catálogo de derechos sociales. Ojalá así sea, inshallah. La nueva Carta Fundamental de Chile, que hoy despachará su primera versión, considera al país como un Estado social de derecho plurinacional, intercultural, ecológico y consagra un catálogo de derechos sociales. En su primer artículo, el proyecto de esta nueva Constitución señala, comillas, Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una república solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Qué hermoso que esto se haga realidad. Pedro, en algún momento hablaremos de Chile, de este proceso que está viviendo Chile. He tenido la oportunidad de dialogar un poquito con Marco Enríquez Ominami, que ha manifestado algunas críticas sobre el gobierno de Boric. Me encantaría sostener una mesa contigo sobre el Chile que se está consolidando, del Chile que está cambiando. Gracias, Pedro, por estar acá. Hasta luego, amigo. Siempre dispuesto a hablar con ustedes. El plebiscito en Chile va a ser el 4 de septiembre. Ahí se va... La Constitución terminó de redactarse ahora, el fin de semana. Hay un texto que va a tener que ser revisado por una comisión unificadora del texto y el 4 de septiembre es el plebiscito para aprobar la Constitución o para rechazarla, y si se rechaza sigue la Constitución de Pinochet, que es la que tenemos ahora rigiendo. Esperemos que gane la prueba. Bueno, un gran saludo al embajador Mahmoud. Gracias, un gusto. Gracias. Siempre atentos a esa historia tan hermosa, trágica, pero todo un ejemplo de valentía del pueblo, de hombres y mujeres palestinos. Gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Pedro. Chao, gracias. Estamos en contacto. Antes de despedir al embajador, yo voy a leer unos tweets que se han difundido en estos últimos días sobre la muerte de esta periodista palestina. ¿Tenemos listos los tweets? Ahí está. Telesur. Organizaciones, medios de prensa y gobiernos del mundo han manifestado su rechazo al asesinato de la periodista Shirin Abu Akleh del canal Al Jazeera en manos de Israel en Cisjordania ocupada. Vamos al siguiente tuit, por favor, de la Cancillería de Chile. A propósito de Chile, Chile condena el asesinato de la periodista palestina estadounidense de la cadena televisiva Al Jazeera, quien falleció producto de un impacto de bala en el campo de refugiados de Jenin durante el ejercicio de su profesión. Vamos a ver el tuit de Evo Morales también para tener algo acá en el país. Condenamos el asesinato a sangre fría de la hermana periodista palestina Shirin Abu Akleh mientras cumplía con su deber de informar y denunciar la criminal ocupación sionista.
Esas son las palabras del expresidente Evo Morales. Embajador, se cumplió el tiempo. Había un comunicado de la Cancillería boliviana también condenando el asesinato de nuestra También periodista. el gobierno, de manera oficial, el gobierno boliviano. Embajador, por eso yo vuelvo con mi canción. La vamos a poner para cerrar este. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No hay casualidad, ¿no? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Embajador, qué lindo que nos haya tocado esta canción hoy. Y le agradezco de verdad que haberme recibido y me gustaría cerrar con las últimas palabras que dijo la periodista palestina antes de ser asesinada. Shirin dijo: nunca olvidaré la escala militar israelí, ni el volumen de la destrucción, ni la sensación de que la muerte a veces estaba a corta distancia de mí. Sé muy bien que no es fácil cambiar la realidad, pero al menos puedo transmitir esta voz de la víctima al mundo. Soy Shirin Abu Akleh, la voz de la verdad, y como quiso llevar la voz de la verdad, la han asesinado. Gracias, embajador de Palestina. Mahmoud, amigo también del periódico.